Capítulo 3. Penitencia. Habían pasado cerca de una semana desde aquella extraña confrontación entre el híbrido recién despertado de su estado de inconsciencia y lo que ahora sabía que eran héroes profesionales. Por desgracia, todo este tiempo no había hecho nada por reducir la culpa en su conciencia, recordando la consecuencia de sus errores. Su arrogancia había cobrado muchas vidas, entre las cuales estaba toda su familia, seres queridos y planeta. Por supuesto que el ambiente gris y lúgubre de una celda en una prisión de alta seguridad para lo que denominaron supervillanos de máximo peligro. Un espacio reducido de apenas 4 metros por 4 metros, una cama que por supuesto apenas tenía el derecho a llamarse así por la almohada sobre la plataforma de concreto, un inodoro más que deplorable y cámaras con sensores que a la mínima señal de algún uso de lo que ellos llamaron Kirk lo inmovilizarían o en su defecto abrirán fuego con armamentos ocultos tras las paredes. Por supuesto que Gohan era consciente de que podría eludir toda la seguridad sin problemas tan pronto se recuperará de sus heridas y desgaste tan masivo de energía que tenía después de darlo todo en su batalla contra Majin Buu. Su proceso de recuperación fue de lo más tardado y más que nunca, puesto que este mundo estaba siglos por detrás del suyo y la tecnología junto a la medicina no estaba a la altura de lo que estaba acostumbrado, sumándole el hecho de que ahora era un convicto, no le iban a dejar el mejor de los tratamientos en prisión, así que no tenía otra opción más que esperar a estar en plena forma para no volver a ser tomado por sorpresa. Sin embargo, aún tenía que estar muy alerta en este mundo, no sentía ninguna señal de energía que pudiera tan siquiera acercarse a su poder, pero las personas poseían habilidades tan extrañas que ya lo habían derrotado antes por su uso en conjunto y su clara falta de información. Por lo que escucho, al menos el 80% de la población tiene extrañas habilidades que podrían ser muy peligrosas para alguien como el que está acostumbrado a medir la amenaza y fuerza en relación a su ki. Aquí las personas apenas si tenían un nivel por encima de su mundo y no sería un problema si esas habilidades dependieran de su ki, pero ahora se enfrentaba a que cualquier persona podría tener una habilidad que podría incapacitarlo o asesinarlo sin siquiera poder sentir su ki. Al acercarse, por lo pequeño que es, tendría que afinar todos sus sentidos, puesto que toda la vida le dijeron que lo más importante era sentir el ki del oponente para no ser tomado por sorpresa, ya que la vista y oído podrían ser engañados o inhabilitados durante el combate, de la misma forma que al sentir la energía del adversario podría prevenir un ataque mortal al sentir el incremento en su poder al realizar dicho ataque. Más de una década de conocimientos en combates ahora se estaban volviendo obsoletos ante este nuevo mundo donde un ataque letal podría venir de cualquier persona con la peculiaridad adecuada. Con todos esos riesgos ahí fuera, estaba seguro de que podría superarlos con la debida precaución. La verdadera cuestión era si realmente quería salir de prisión, realmente tenía el derecho de luchar por su libertad. Jamás pensó que haber matado a Majin Buu fuera un crimen y jamás lo creería, pero haber acabado con las vidas de sus seres queridos era una historia totalmente diferente. Se merecía un castigo, pero de igual forma era consciente de su poder, sabía que de así quererlo podría evitar cualquier condena, las leyes de este mundo podría ignorarlas sin problemas e ir a donde quisiera, hasta donde sabía nadie tendría la fuerza suficiente para obligarlo a acatar sus reglas, pero eso no lo convertiría en la misma clase de monstruo que Freezer, Cell y Buu. Todos ellos hacían lo que querían porque hasta que su padre y el resto del grupo de guerreros llegaron no hubo nadie que les pudiera hacer frente. Matan, destruyen y aterrorizaron sin ninguna clase de piedad porque nadie tenía el poder para detenerlos. Si él se escapaba de aquí no sería diferente, un ser extremadamente poderoso llegando a un nuevo mundo que no tiene la capacidad de contenerlo ni desafiarlo, totalmente a merced de sus acciones. Francamente no sabía qué hacer, lejos de su universo y pese a haber podido vencer a su enemigo, la pelea y su arrogancia le había costado todo lo que tenía a excepción de su propia vida. Quería justificar su fuga con la idea de buscar una forma de volver a su hogar, pero para empezar ni siquiera sabía si tenía un hogar al cual volver. Cuando desapareció de su universo, su planeta junto a todos sus habitantes habían desaparecido por completo a manos del demonio rosa y nada le aseguraba a que los supremos Kaiosama hubieran devuelto su mundo a su estado original con las esferas del dragón de Namekusei, mucho menos con la clara renuencia del Kaioshin anciano para usarlas.
si tan solo se hubiera tomado las cosas en serio desde un inicio y hubiera hecho a lo que lo enviaron a hacer, la única razón por la que el Kaioshin le había salvado la vida después de haber sido derrotado por Majin Buu cuando recién despertó, si en lugar de humillar al demonio rosa, lo hubiera destruido tan pronto llegó al campo de batalla, si jamás les hubiera permitido a los niños volver a fusionarse para luchar, Majin Buu no se habría vuelto invencible y todo hubiera suelto a la normalidad. Hubieran resucitado a todos los asesinados por Buu con ayuda de Dende y las esferas del dragón. Pasando días y días sentado en la misma posición en aquella cama de concreto, su mente solo divagaba en todo lo que pudo ser si tan solo no hubiera fallado. El mundo volvería a la paz, su madre y hermano estarían felices en la montaña Paos, tal vez recibiendo visitas periódicas de Videl para entrenar con él y su hermano, quizás su madre seguiría dando comentarios nada sutiles respecto a cuando se casarían, él se pondría tan nervioso como siempre y Videl solo sonreiría ante las payasadas de él y su familia, su padre probablemente seguiría disfrutando de la vida en el otro mundo, haciendo lo que más ama, que es entrenar para volverse más fuerte, estando más motivado que nunca para poder superar sus nuevos poderes desbloqueados. Su abuelo iría de visita y traería regalos para consentir un poco a Goten, tal vez conocería a Videl. Gohan realmente no lo comprendía, cada vez que su mente imaginaba la vida que pudo haber vivido siempre lo llevaban de vuelta a Videl, había algo en esos ojos azules y la forma en que lo habían observado la última vez que se vieron antes de que él fuera a intentar detener el despertar de Majin Buu, que le causaban una gran presión en el pecho, sentía como si su corazón hubiera caído directo a su estómago dejando un vacío doloroso. No sabía por qué se sentía así ni por qué le dolía tanto recordar ese momento, tal vez porque esos ojos tan azules como el cielo bajo el cual volaban lo habían visto con tanta admiración y alivio, esos ojos que habían depositado toda su confianza en que él acabaría con el mago malvado y volvería para verla en el torneo de artes marciales, justo después de enterarse de que había sido él quien derrotó a Cell. Estaba completamente segura de que lo haría de nuevo, confiaba en que derrotaría el mal que amenazaba al mundo y devolvería la paz como ya lo había hecho antes. No vio preocupación en esos ojos ni tampoco incertidumbre, únicamente había confianza y alegría, probablemente porque estaba aliviada al saber que el Salvador de la Tierra se encargaría del monstruo una vez más, había confiado en su fuerza y capacidad para salvarlos a todos y aún así él no hizo nada más que defraudarla igual que al resto de los que alguna vez confiaron en su juicio. Aquella chica testaruda que confió ciegamente en él murió a manos del monstruo que debía evitar que despertara desde un principio, y el mundo que se le había encargado proteger desapareció solo unas horas después. Lágrimas tanto de tristeza como de arrepentimiento cayeron por sus mejillas al saber cuánto había fallado no solo en su batalla contra Buu, sino que desde un principio esa pelea jamás tuvo que haberse dado. Si hubiera seguido entrenando para proteger la tierra como su padre se lo había encargado y no se hubiera descuidado tanto durante esos 7 años, seguramente habría tenido el poder más que suficiente para detener el despertar de Majin Buu, hubiera acabado con Dabura antes de que se diera cuenta de la maldad en el corazón de Vegeta, y la pelea contra su padre no les habría dado el poder necesario para que el demonio despertara. Con sus secuaces más fuerte eliminados, sería sencillo acabar con Babidi y nadie jamás sabría el hechizo para despertar Majin Buu. Probablemente el supremo Kaiosama se habría llevado de nuevo a un lugar más seguro para que no amenazara el universo nunca más y todo se habría solucionado. Pero no, tuvo que ser un holgazán tanto tiempo, olvidando que su deber ahora que su padre no estaba era hacerse más fuerte para repeler las amenazas que llegarán después. Se justificó por años diciendo que su madre no lo dejaría entrenar y ni siquiera intentó hablar con ella para llegar a un acuerdo con su entrenamiento y estudios. Su madre por supuesto que era estricta respecto a sus estudios, pero alguna vez fue una peleadora y sabía de los peligros que podrían llegar a la Tierra. Demonios, incluso ella misma había estado entrenando a Goten. Si él hubiera hablado con ella seguramente lo habría dejado entrenar siempre y cuando no descuide sus estudios. En cambio ni siquiera lo intentó, dando por hecho que no serviría de nada, siendo la razón real que a él no le gustaba pelear. Se había estado esforzando durante años para poder ser más fuerte desde la llegada de su tío Raditz, que ya no quería saber nada de las peleas.
tantos eventos peligrosos y tantas muertes de amigos no hicieron nada más que él aborreciera más y más las peleas, viendo hasta dónde llegaban buen oponente, como su padre y Vegeta, que se habían negado a evitar el despertar de los androides al no atacar el laboratorio del Dr. Gero antes de que los construyera, ver a sus amigos y su propio padre poner tanto en riesgo solo por enfrentar a un enemigo formidable, realmente no hicieron nada más que desear a alejarse de las peleas para no llegar a ser así. Jamás luchó por el placer de pelear, ni entrenó por el gusto de volverse más fuerte, todo lo que hizo fue esforzarse al máximo para estar a la altura del desafío, para tratar de evitar una posible catástrofe, y cuando finalmente la paz había regresado, se alejó lo máximo posible del mundo de las artes marciales a tal punto que no solo dejó de entrenar, sino que pasó años sin ver a los amigos de su padre, a excepción de Bulma, que coincidentemente era la única que usaba su cabeza y no sus puños, por supuesto, siempre evitando en medida de lo posible a Vegeta. Fue un completo estúpido al confiarse tanto. Al ser el hombre más fuerte no creyó necesario volverse aún más poderoso, pensando que Cell era la cúspide de la fuerza a la que cualquier enemigo podría llegar, y si él no se hubiera vuelto arrogante, habría pedido matar a Cell de un solo ataque, de haber querido, por lo que al ser tan superior, jamás se le vino a la mente que un enemigo incluso más poderoso podría llegar, y con el grupo de guerreros tan obsesionados con el entrenamiento casi como su padre, estaba seguro que se volverían más fuerte, haciendo que probablemente ni siquiera fuera necesario que él participe en futuras peleas. Grande fue su error al dejar de lado todo lo que su padre y el señor Piccolo se esforzaron en enseñarle durante años, para que al final él lo olvidara todo tan pronto tuvo la oportunidad, siendo tan arrogante al pensar que solo necesitaba un mes de entrenamiento de lo más ineficiente y descuidado para mantener su fuerza por encima del resto. Cada decisión que tomó desde hace 7 años se acumuló en una bola de nieve hasta que finalmente provocó una avalancha. Su descuido y total falta de responsabilidad solo por su eno le gusta pelear lo llevaron a la destrucción de todo lo que conocía y amaba. Se alejó de las artes marciales para no ser como Vegeta y su padre, que arriesgaban vidas inocentes por tener un oponente poderoso al cual enfrentarse, y terminó siendo mucho peor al ser un estúpido arrogante que ponía en riesgo al universo entero solo para humillar a su oponente, demostrando cuán superior es, lanzando ataques que no son letales y que únicamente estaban destinados a mostrar la diferencia de poderes entre él y su adversario. Se le dio la oportunidad de enmendar su error antes de que trajera consecuencias más grandes, y él la hizo a un lado solo para alimentar su propio ego y orgullo. Si Gohan pudiera regresar en el tiempo a hace 7 años, cuando comenzaron sus errores, lo haría sin dudarlo, enmendar todo desde la batalla contra Cell para que acabara con todo rápidamente, evitar que su padre tuviera que enmendar sus equivocaciones y que su pequeño hermano creciera con un padre a su lado. Probablemente hubiera sido más difícil que su madre lo dejara seguir entrenando, ya que la muerte de su padre fue la principal razón del cambio de actitud de ella, principalmente porque era su padre quien se encargaba de las amenazas que ponían en riesgo la Tierra y por ende a su familia. Probablemente con ayuda de él la hubieran convencido para continuar entrenando. Con su padre cerca no se hubiera vuelto un Aragán despreocupado y todo sería mejor. Sin embargo, ahora solo le queda pensar en lo que pudo haber sido. Ya no importaba que tanto se arrepintiera de sus errores, puesto que no había forma de evitar el desastre que él mismo había provocado. Si algo había aprendido de conocer al Trunks del futuro, es que no había forma de cambiar tu propio pasado. Lo máximo que él, junto a su madre, la mujer más inteligente sobre la faz de la Tierra, pudieron hacer es viajar a una época donde nada había ocurrido aún, para evitar que todo acabara como en su época, pero al final todo seguiría igual para ellos. Ni su padre ni sus amigos volverían a la vida en su época, solo seguirán con mi vida en la suya. En términos más técnicos, no cambio el presente de su época, solo creo una línea de tiempo diferente donde a partir de la aparición de los androides todo fue diferente. Así que si el ser humano más inteligente que existe no pudo cambiar el pasado de su propia línea de tiempo, si ella no pudo borrar las atrocidades de un viejo loco obsesionado con la venganza, ¿qué esperanza tenía el de borrar sus propias atrocidades?
No tenía su intelecto. Leer libros de grados avanzados desde niño no te llevan a rivalizar con el coeficiente intelectual del genio más grande del mundo. Se consideraba una persona lista, pero después de analizar su comportamiento y ver cómo cometió los mismos errores una y otra vez, no sabía cuán inteligente era en realidad. Sentado sin saber realmente qué podía hacer, pasó días con la vista perdida en aquella pared gris, como si el muro que lo limitaba a esa celda le fuera a dar las respuestas que buscaba. Incluso ahora quería escuchar la voz de su madre o su padre consolarlo, diciéndole que no había sido culpa suya que todo fuera tan mal y que había hecho todo lo posible por evitar este desenlace, pero él lo sabía mejor que nadie. Una vez más quería escudarse y evitar las consecuencias de sus actos, pero no más. Ya no era un niño y como tal tenía que afrontar lo que él mismo había provocado, la muerte de aquellos a los que amaba, y millones de vidas perdidas quedarían marcadas como metal al rojo vivo en su conciencia para siempre. A estas alturas lo que sea que hiciera no tendría ningún valor real. Se equivocada de nuevo ya no importaba realmente. Después de todo, cualquier otro error o consecuencia se quedaba muy pequeña si lo comparaba con llevar su planeta natal a la destrucción y asesinar a su propia familia. Lo que sea que acercarse ni siquiera un poco a lo que ya había hecho, y solo tal vez ese sería el único consuelo que tendría hasta el final de sus días. No importa que tan mal se ponga todo, no tiene importancia si se vuelve a equivocar, las consecuencias jamás serían tan malas. De nuevo, sus decisiones ya habían llevado a la destrucción un planeta, así que podía actuar sin preocupaciones sabiendo que no había forma de empeorar las cosas. Es así como, sin motivo ni ninguna clase de deseo por hacer nada, Gohan siguió la corriente, aún pese a su idea de que nada que hiciera podría ser peor que lo que ya había ocasionado. Prefirió simplemente no hacer nada para no causarle problemas a nadie de nuevo. Si él mismo se ocasiona desgracias a sí mismo, no tendría problemas, pero no podía, en conciencia, hacer lo que quisiera sabiendo que algún tercero podría salir herido. Si iba a estar en este mundo, prefería no llevarlo a la ruina con sus estupideces, así que se mantendría lo más apartado posible de todo, y la mejor forma que se le ocurrió, y la más fácil, era simplemente quedarse sentado en su celda hasta que su sentencia se termine. Hasta entonces decidiría qué hacer a continuación. Por el momento solo se sentaría ahí, solo existiendo, nada más y nada menos. No tenía ningún motivo para hacer absolutamente nada más. Su presencia no era necesaria en este mundo. Si la sociedad ya estaba abastecida de héroes, no era como en su mundo donde solo estaban su pequeño grupo, miles de personas dispuestas a dar un paso al frente por los demás, así que no había necesidad de que él se uniera. Ya había hecho el ridículo jugando a ser un héroe, usando un ridículo traje en lugar de hacer lo que realmente debía, que era entrenar para proteger el mundo de verdaderas amenazas, y no detener ladrones de los cuales la policía o Videl ya se hacían cargo antes de que él apareciera con sus estúpidas poses. De cualquier forma, como lo quisiera ver este mundo, no necesitaba un payaso volando por ahí. Los días desde aquella decisión de solo seguir existiendo hasta su liberación rápidamente se convirtieron en semanas donde ya se había hecho de una rutina: despertar, sentarse en posición de loto como su maestro para meditar, no para aumentar su concentración ni para mejorar el control de su poder, sino para intentar encontrar la paz, aunque sea dentro de su mente, la paz interior de la cual su padre le había hablado durante las preliminares del torneo como su último entrenamiento antes de volver a la Tierra. Pasar todo el día hasta el anochecer en esa misma posición, solo dando descansos para comer, eran una rutina a la que se había apagado rápidamente. Nunca se dio cuenta que aproximadamente a mediodía todas las puertas de la sección de la prisión donde él estaba se abrían para permitirle a los reos con buen comportamiento unos minutos de ocio por los comedores y el patio del lugar. Por supuesto, eso era únicamente para los niveles superiores de la prisión destinada a villanos, que si bien era peligrosos habían mantenido un buen comportamiento durante su estadía. Por supuesto que siempre estaban siendo vigilados, tanto con sus rifles de asalto como con sus peculiaridades, teniendo permiso explícito de usar fuerza letal ante la más mínima intención de fuga, o si se detectaba el uso de algún Kirk por parte de algún prisionero. Por supuesto que al mismo tiempo todo estaba vigilado por cientos de cámaras de seguridad, por lo que ninguna acción por parte de nadie pasaría desapercibida.
o por lo menos eso es lo que recuerda que le habían dicho antes de meterlo en esta celda. En cualquier caso no tenía intención alguna de moverse de su posición actual, podía sentir la presencia de los prisioneros cuando pasaban frente a su puerta, sentía los ojos llenos de burla de cada uno de ellos cuando lo veían en esa posición, de todos excepto un par de ojos que cada cierto tiempo los sentía verlo con algo parecido a la pena combinada con una molestia que no parecía estar dirigida a él. No es que le hubiera importado ninguna de las personas que lo veían meditar cuando su celda se abría, más que eso su única atención estaba puesto en que al estar meditando era mucho rodeaba y su percepción de la gente y sus alrededores era más aguda que nunca, era una buena evolución de su habilidad sensorial puesto que el ki en este mundo atravesó era muy diferente a cómo se sentía en el suyo. Más importante aún, la fuerza de la gente no radica en su ki, por lo que el poder percibir más allá de esa energía era muy útil e importante para cuando saliera de prisión. Antes de que el joven híbrido se diera cuenta, las semanas evolucionaron en un mes y seguía sin tener idea de lo que haría si salía de ese lugar, sin mencionar que el problema más grande de permanecer tanto tiempo encerrado en su mente es que con el tiempo dejas de controlar tus pensamientos, llegando una y otra vez los eventos que antecedieron su llegada a este mundo. Había meditado para intentar encontrar la paz interior, pero con la carga de conciencia que tenía era una pelea para la que seguramente jamás iba a estar preparado, o por lo menos no lo veía en un futuro cercano. Exhausto mentalmente, Gohan salió por primera vez de su celda, buscando una distracción para evadir un poco su conciencia. Caminando por los largos pasillos hasta llegar al patio de ejercicio, que llamarlo patio era una simple formalidad puesto que aún se encontraban bajo tierra y dicho patio solo era una sala más grande donde apenas y había un poco de equipo para hacer ejercicio. Por supuesto que el híbrido no había ido con la intención de ejercitarse y simplemente se quedó sentado en una banca observando todo a su alrededor, preguntándose si le habrían permitido tantas libertades si supieran de lo que él era capaz de hacer. De inmediato lo primero que notó fue lo extrañamente variado de las anatomías y apariencias de las personas en este mundo, o por lo menos en la prisión. Todos parecían tener algo fuera de lo común que los haría parecer algo más que un humano, desde cuernos, colas, extremidades extras, tipos y color de piel desde los más comunes hasta combinaciones raras y texturas escamosas o cubiertas de pelaje, hasta los más extremos que directamente parecían no pertenecer a la misma raza, como el hombre parecía ser un tiburón con brazos y piernas, o lo apenas se atrevía a distinguir como una. No daba muchas señales aparte de su tono de voz. Totalmente absorto en distinguir las variadas formas de vida que aparentemente seguían siendo humanos, apenas se dio cuenta cuando sus sentidos reconocieron que alguien lo estaba observando. De inmediato reconocieron la sensación y la asociaron a aquellas veces que lo vieron de reojo durante su período de meditación. Automáticamente su mirada a la sala para ver del otro lado un par de ojos violeta observándolo fijamente, como si no le importara a ella la hubiera atrapado observándolo. Fin del capítulo, señores, nos vemos la próxima.